Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa y agradecemos la visita en el estudio del fiscal de Derechos Humanos en el estado, Dante Haro Reyes, con quien vamos a platicar acerca del reconocimiento Tlatoani de este año que recientemente le acaban de otorgar, y también de cómo va el trabajo, esta lucha pues que es tan complicada al interior de la Fiscalía para defender los derechos humanos de quienes son víctimas o están sometidos a un proceso en nuestra entidad. Muy buenos días, Dante, gracias por tu visita. Gracias por la invitación, muchas gracias aquí para todos ustedes y sobre todo para todo el auditorio. Gracias. A ver, cuéntanos del reconocimiento que se te hace. Bueno, el Instituto Mexicano de Mejores Gobernantes y el Instituto Mexicano de Evaluación hace consultas ciudadanas, hicieron varias visitas sorpresa, que no avisan, son una especie de ciudadanos simulados que van a hacer solicitudes, atender, y se hicieron una serie de situaciones. Tuvieron a bien distinguirme este año, la semana pasada, con el Premio Nacional Tlatoani como de los mejores servidores públicos 2016. Desde luego que esto a nivel nacional es un aliciente para poder seguir trabajando. Hay mucho por hacer, hay una serie de retos y desafíos que tienen que darse, pero esto se demuestra que en la incidencia de que cada quien en su papel empiece a formar equipo, podemos ir solucionando pues varias de las problemáticas que tenemos. Raro que se otorgue a fiscales, ¿no? Este tipo Es la primera vez a nivel nacional que se otorga a un fiscal. Sí. Lo cual habla pues del trabajo que se está haciendo en materia de derechos humanos al interior de la Fiscalía. ¿Sabes cuáles fueron los elementos que se tomaron en cuenta de tu trabajo en particular? Sí, la incidencia desde el punto de vista de lo que nos da la competencia a través de la ley orgánica de la Fiscalía, del reglamento propio. Y bueno, hay que decir que en este año que hemos cumplido, que honrosamente se me hizo la invitación para estar en esta nueva etapa de la Fiscalía General al frente de la Fiscalía de Derechos Humanos. A partir del 9 de julio, con la llegada del licenciado Eduardo Almaguer Ramírez, hay un cambio, nosotros decimos, de paradigma de lo que era antes y lo que es ahora. En este año nosotros logramos incidir en 2 protocolos estatales ya aprobados, el protocolo ALBA y el protocolo de atención integral a víctimas del delito, y a nivel nacional incidimos en las pláticas junto con la Procuraduría General de la República, otras instancias estatales, en que se diera luz verde a este protocolo nacional homologado para búsqueda de personas desaparecidas. En este sentido, 2 protocolos locales, un protocolo nacional impulsado, y al final de cuentas trabajos que hicimos nosotros en la ciudad de Washington, en Nueva York, y lo que hemos venido haciendo al interior, sobre todo en la parte que tiene que ver con la capacitación en materia de derechos humanos en la Fiscalía, es una parte que se está tomando en cuenta. Ponemos el periodo de lo que es con el mismo tiempo de enero a septiembre del 2015, con aproximadamente 450 servidores públicos capacitados. El 2015, de enero a septiembre del 2016, llevamos cerca de 4.125 servidores públicos capacitados en materia de derechos humanos, que es una parte preventiva. Hay que trabajar, y en este sentido se tomaron muy en cuenta una serie de enlaces con las organizaciones civiles. Es una instrucción que hemos recibido y es la constante en esta nueva etapa de estar directamente con la sensibilidad, porque hay varias problemáticas: atención a víctimas, la parte de tortura, la parte de desaparecidos, la parte que tiene que ver con, como tenemos ahora, una alerta de violencia contra las mujeres en el estado de Jalisco, y el incidir en esos trabajos, desde luego que se toma en cuenta. ¿Se atreve Dante Haro a asegurar que en la Fiscalía del Estado ya se erradicaron aquellas malas prácticas que iban contra las garantías individuales? Bueno, hay que decirlo que a partir de esta nueva etapa, vuelvo a decir, con la llegada del nuevo fiscal, el licenciado Eduardo Almaguer, se reconoce por primera vez en la historia, y sobre todo en esto, de que hay tortura. Es decir, podría haber esas malas prácticas, pero no se reconocía como abuso de autoridad, como lesiones, como otro tipo de tipificación de delitos. Se reconoce, y es tomar el toro por los cuernos. Desde luego que esta erradicación de esta deleznable práctica es una constante que tiene que estarse luchando. Son lustros de
pues de malas prácticas que se vienen repitiendo y no puede cambiarse de la noche a la mañana, pero sí con la parte de la instrucción de cero tolerancia a la tortura, cero tolerancia a la impunidad. El funcionario público que todavía se atreva a realizar, pues verá que al final de cuentas le caerá todo el peso de la ley, será separado, será en este caso procesado. Y esa es la parte reactiva que se tiene. Hoy nosotros desde luego vemos que siguen los mismos funcionarios públicos que tienen 25, 26, 28 años trabajando en la Fiscalía y que al final de cuentas lo que se quiere es reconvertir, tratar de que su actuación, de que su función se pueda reconvertir en el marco de un nuevo sistema de justicia con el techo de un respeto irrestricto a la dignidad de la persona. Y en ese sentido, la capacitación es muy importante, sobre todo en temas como el Protocolo de Estambul, como el tema de la función pública y derechos humanos, como el tema de sensibilización, de atención. Esa es la parte que nosotros ha tocado a través de diferente andamiaje. Hicimos convenios de colaboración con la CNDH, y específicamente con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que hay que decir que hemos trabajado muy de la mano, sobre todo con su Instituto de Formación y Capacitación, para poder, con sus capacitadores, con nuestros esfuerzos, conjuntar esfuerzos y atacar esta problemática que desde luego que necesita estar constantemente preparándose. Por eso son seminarios, cursos de actualización permanente en derechos humanos. Dante, hay dos temas que podríamos considerar los más delicados en nuestra entidad y que tienen que ver con el contexto nacional, que es el tema de las muertes violentas o los homicidios y las desapariciones. No podemos pensar que Jalisco está al margen de esto, incluso está entre los primeros lugares. Tú fuiste un crítico muy severo de la forma en que se habían manejado estos temas con el anterior fiscal. Este nuevo fiscal cambia por lo menos la manera de abordar el tema, como tú dices, también en estos casos da un primer paso al reconocerlo. Sin embargo, seguimos escuchando las mismas quejas de parte de los familiares que escuchábamos antes con respecto al trato que reciben ya una vez que están ahí en la fiscalía. Otra vez no se están haciendo las investigaciones, otra vez están dejando la búsqueda en manos de los familiares. Cualquier persona que es víctima de uno de estos dos delitos es revictimizada al señalársele posibles vínculos o insinuarse posibles vínculos con el crimen organizado o con la delincuencia en general. ¿Por qué ha costado tanto trabajo resolver el trato de quienes están sufriendo pues, los dos delitos más terribles que hay? Totalmente de acuerdo. Sigo siendo crítico hacia el interior, ahora desde la función pública. Este tema tan sensible que tiene que ver con personas ausentes, personas que se encuentran desaparecidas, es un tema que tiene que ser visto desde una integralidad, desde a nivel federal. Esa es la parte que nosotros criticamos. Es decir, armar el rompecabezas para poder nosotros establecer una búsqueda adecuada, ese es el primer principio que se tiene que dar. No había un protocolo homologado a nivel general. Tú te puedes imaginar que de una manera se buscaba en Tamaulipas, de otra manera en Chiapas, de otra manera en Jalisco. Es decir, hay una problemática nacional que tiene que ser abordada de manera integral. Se está trabajando, y eso es lo que ha hecho la parte de esta fiscalía encabezada por el licenciado Eduardo Almaguer, en donde en la Reunión Nacional de Procuradores de Justicia se estableció que se dieran esos bancos de datos. Fue desmantelada la parte de Plataforma México. No tenemos todavía armado el rompecabezas donde haya el listado de lugares o de personas que hayan viajado, que hayan estado o que estén en algún centro penitenciario, en alguna cárcel, en algún hospital, que hayan tomado algún transporte, que estén en una casa de albergue. Es decir, no hay ese rompecabezas. La parte que tiene que ver también con personas NN no identificadas que se han logrado localizar en otros lados, no se tiene. Las fosas, ¿no? Que las fosas, la parte de descubrimiento. Entonces, por un lado tenemos una lista grande de personas que se encuentran ausentes y por otro lado tenemos una lista de personas que están NN. Esta parte en donde se busca un banco nacional de datos de ADN, de genoma, la parte que tiene que ver con las huellas dactilares, la parte que tiene que ver con una serie de identificaciones, es una urgente que se tiene que dar. Pero no hay interés.
a nivel nacional de aplicarlo. Esa es la parte, por un lado, la parte que tiene que ver con la Secretaría de Gobernación, por otro lado, el Consejo Nacional de Gobernadores o la Comisión Nacional de Gobernadores, por otro lado, la Procuraduría General de la República. Es decir, el homologar estos esfuerzos, nosotros en Jalisco hemos impulsado para que haya una uniformidad y que se sistematice esta situación de abordar el problema, que es una parte muy importante. Hay que decirlo que en el estado de Jalisco, estas circunstancias, por primera vez se da el acceso a los expedientes de las familias que lo estaban solicitando. Es decir, pero no la copia. Se le dio la copia del expediente, claro que sí. Con esta nueva etapa a el colectivo de Por Amor por Ellos, se le puede preguntar, se hizo una petición que venía desde el 2006, 2008, que es absurdo, 2010, ¿no? 2012. Que una parte no pueda acceder al expediente. El derecho a la verdad es una parte indiscutible que se tiene que dar. Hay una serie de procesos, derechos fundamentales a partir de la reforma de junio del 2011 en materia de derechos humanos, y luego viene la Ley General de Atención a Víctimas en el 2013. En el estado de Jalisco, la parte de atención a víctimas a nivel estatal del 2014. Pero, yo entiendo toda esta parte y te insisto, yo reconozco que hubo un cambio radical en la manera de abordar el tema con el nuevo fiscal, y por supuesto que tu incorporación después de los pleitos que te habías aventado habla de la voluntad que había, pero sigue en la parte de abajo, en el Ministerio Público, en quien atiende, en quien da la atención, sin bajar. Bueno, ese es el gran reto. Política. Se acaba de publicar, y lo tiene usted en sus manos, un protocolo que es una parte de atención integral a víctimas del delito. Es decir, no necesariamente tiene que ser la parte de una persona desgraciadamente que se encuentre ausente, sino cualquier persona que haya sido víctima del delito tiene que acudir y tiene que ser atendida. Desde luego que esto es la parte del deber ser, la parte normativa, la parte protocolaria. Sin embargo, hace falta sociabilizar y preparar a todos. No podemos cambiar de la noche a la mañana a los malos funcionarios públicos que hacen mal su trabajo. Por eso, el decir nombre y apellido, en qué área están, hay un compromiso de que se vayan. Han sido cerca de 300 funcionarios públicos que se han separado por no haber cumplido de manera adecuada su trabajo. Es decir, tenemos que trabajar y transitar hacia lo que es una verdadera institución que dé respuesta. No es tan sencillo. Seguimos siendo críticos, seguimos nosotros impulsando, y la verdad, en la congruencia que nos ha caracterizado, nosotros desde el interior hemos señalado que estas malas prácticas se pueden hacer con la oportunidad ahora de incidir de manera más adecuada, no solo en la parte técnica como investigador, como profesor de esta casa de estudios, sino en la parte ya operativa, y la parte de la voluntad se ha venido dando en señalamiento que haya de algún funcionario público. Yo sigo invitando a la ciudadanía, si tienen alguna queja, un señalamiento específico. Estamos nosotros en Calzada Independencia Norte 778, esquina con Sierra Nevada, para poder recibir inmediatamente con la parte de Contraloría y Auditoría de la misma Fiscalía, iniciar un procedimiento y separar a este mal servidor público, que al final de cuentas es lo que hace mucho daño. Hay muchos buenos servidores públicos que están haciendo su trabajo, y es precisamente el romper ese abismo con la ciudadanía, de esta incredulidad, de esta falta de confianza, lo que ha hecho que no haya denuncia, que haya impunidad, que sea la parte de la cifra negra, y es lo que se está repitiendo. No es tan fácil hacerlo de la noche a la mañana. Nosotros llevamos un año en esta lucha constante, y al final de cuentas, bueno, creemos nosotros que con la capacitación, con la prevención, con la parte de darle a cada uno el señalamiento, podemos avanzar, y eso ojalá que los demás funcionarios públicos, las diferentes dependencias, podamos hacerlo. Algo bien importante que yo quiero decir es que a final de cuentas cada quien en su trinchera tiene que exigírsele. Muy bien, te agradecemos muchísimo, Dante, tu visita. Muchas gracias. Muy amable. Saludo, gracias. Gracias, Dante Aro Reyes, fiscal de Derechos Humanos en el Estado. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más información.